hermoso ver la iglesia llena, voy a ser muy sincera. Yo pedía que no haya mucha gente, pero el Señor hace como quiere. Ustedes saben que yo soy muy tranquila para predicar. Siempre digo que a mí me gusta cómo predican los evangelistas porque tienen una fuerza que quizás yo no la tenga. Pero bueno, el Señor hace como quiere y tenemos la iglesia llena. Así que, hermanos, vamos a empezar primeramente por dar la palabra. El Señor se la pedí ayer y me dio en San Lucas 17:11. Encontramos, nos vamos a poner de pie en reverencia al Señor. Gracias, Padre. ¿Lo tenemos todo? Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su palabra dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo aún en algunas cosas sigo siendo necia y quizás esas cosas es las que en esta palabra el Señor hoy me está hablando, ¿sí? Porque cuando me dio esa palabra dije: uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y volví a consultar y ¿saben? Me lo dio la misma palabra pero en San Marcos. Así que bueno, cuando el Señor confirma 2 o 3 veces, Alejandra hace caso. Pero soy en esas cosas como testaruda. Y el Señor creo que me está hablando en esta palabra, tanto a mí como a todos ustedes. Entonces, antes de empezar a predicar, voy a hacer una oración con respecto a esto. Padre Santo, en esta noche, Señor, yo te entrego tu palabra, es la que vos quisiste que yo diera. Señor, te pido, soy sierva inútil. Nada tengo, nada sé, solamente habla tú, Padre Santo. Empieza a traer sabiduría de lo alto, Señor. Llena de tu presencia este lugar. Inunda los corazones de tu fuego, Padre Santo. Empieza a moverte con fuego y poder. Destapa los oídos con hisopo, Padre Santo. Empieza a sacar vendas espirituales, Padre Santo. Saca todo pensamiento que no sea tuyo, Señor. Toma las mentes, los corazones, los cuerpos, Padre Santo. Toma dominio y control de todo este culto, Padre Rey, de tu prédica, de la sierva que va a estar hablando por ti, Padre Santo. Dale tus palabras, Señor. Vengo a mi carne, Señor, y que se llene tu espíritu, Señor, para que solamente tu palabra sea simplemente de reconfortación, de alivio, de salvación, todo lo que tú quieres dar en ella. Te doy las gracias por este día, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. A simple vista, cualquiera diría que estaríamos predicando sobre los milagros del Señor. Sí, hay milagros, porque sanó a 10 personas. Pero a mí me llevó por otro lugar, por otro camino. Me llevó por el lado de la lepra, ¿sí? Sabemos que la lepra es una enfermedad y que es incurable, ¿sí? En este momento yo diría que esa lepra para nosotros vendría a ser nuestros pecados, ¿sí? Nuestros vicios. Entonces, empecé a ver cuáles eran las características de la lepra. Y la lepra es contagiosa, ¿sí? En ese momento, las personas que estaban con lepra eran apartados, ¿sí? Y si bien había un samaritano, cuando ellos tenían lepra,
los samaritanos y los judíos se juntaban. Ahí no había distinción. Sin embargo, si no tenían lepra, si eran sanos, salvos, limpios, estaban por separado. Había una diferencia. Pero aquí no. El dolor los juntaba, ¿sí? Entonces sabemos que la lepra es contagiosa. ¿Cuántos de nosotros tenemos vicios que son traídos de antaño, de allá, de generaciones? ¿Sí? El Señor quiere cortar con eso. Y el Señor quiere hacer esta obra quizás hoy, quizás mañana, solamente si dispones tu corazón, ¿sí? Otra de las características es que es lenta, es una enfermedad lenta, ¿sí? Y paulatina. Va comiendo la carne, se empieza a sacar, empieza a salir los pedazos de la piel, empiezan a no poder escuchar, empiezan a no poder hablar. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en los vicios estamos así? Somos mudos, ciegos, nos aislamos, no queremos hablar, nos escondemos, ¿sí? Eso el Señor hoy lo quiere sacar, ¿sí? Esa enfermedad desfigura, ¿sí? O sea, cuando la gente tenía lepra, toda su cara se empezaba a chupar, su carne se caía. Eso significa que empezaba a desfigurarse. Cuando nosotros tenemos pecados, cuando nosotros tenemos vicios, eso nos empieza a desfigurar. El Señor no puede habitar dentro de un vaso que está sucio o que está así. No. Entonces el Señor es como que se aparta. Entonces hoy el Señor quiere ayudarte y sacar todas esas impurezas. No tiene sensibilidad. Esa enfermedad se empieza a hacer tan carne de nosotros que ya a lo último no sentimos dolor. Si bien es una enfermedad dolorosa, a lo último ya no lo sentimos. Ya es como si fuera propio, nuestro. Lo mismo pasa con los pecados. Cuando nosotros estamos en los vicios, o tenemos falta de perdón, o tenemos complicaciones con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, ya a lo último se hace carne, y es como que ya no nos importa nada. Y el Señor no quiere eso, ¿saben? El Señor no quiere eso. El Señor quiere salvar esas cosas, ¿sí? Esa enfermedad, como dije, separa. Fíjense que en el antaño nomás ya nos separaban. Estas enfermedades, estos vicios, estos pecados nos separan de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestro matrimonio, de las personas que amamos. Nos empezamos a separar, sin darnos cuenta, porque no somos nosotros. Tenemos tan arraigados esos vicios, esos pecados dentro nuestro, ya ni siquiera sentimos dolor, que nos separamos solos. Y eso el Señor hoy te quiere juntar, te quiere sanar, ¿sí? Dice, cuando yo veía el tema de separar, empecé a buscar. Y saben que encontré en Levítico, que ya en el antaño nomás, en Levítico 13:46, el Señor decía que la lepra separaba. Y dice así, Levítico 13:45 y 46, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozando pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Fíjense, eso se decía en la época de Moisés. Y nosotros, cuando tenemos un vicio, ya sea droga, alcohol, ya sea, no sé, fornicario, ¿cuántas veces nos hemos escuchado? Mirá, allá pasa el drogadicto. Mirá, está alcohólico. Mirá, mirá, mirá. Y el Señor me decía, no miremos, oremos, no juzguemos, porque a la misma
juzgados. Amén, ¿Sí? gloria a Dios. Entonces hoy el Señor también te quiere decir que en este día Él te quiere curar. ¿Sí? Después, lo que veía también era que, como decía al principio, es incurable. Pero la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Y que el único que puede curar eso es el Señor. ¿Sí? Es fatal. Es fatal porque lleva a la muerte. Y muchas veces ese sufrimiento hace que esa muerte sea más rápida. Ahora nosotros, el Señor nos quiere ayudar. Porque lo que el Señor nos está diciendo es lo siguiente. Si vos tenés una enfermedad, un pecado, un vicio, ¿cuántos pecados tenemos? Que nosotros quizás decimos no es pecado, pero sí es pecado. Ejemplo, decía acá que 10 fueron sanados. El Señor los envió a la iglesia. ¿Saben por qué los envió a la iglesia? Porque en antaño, cuando una persona era sanada, tenía que decirlo el sacerdote y llevarlo nuevamente a su lugar, ¿sí? El sacerdote daba el ok de que sí estaba sanado y restaurado. Y ellos cuando iban camino a esa iglesia, muchos ya fueron restaurados. Pero 9 quizás se fueron a ver a sus familiares de tan contentos. Y solamente 1 regresó. Y yo leía y decía, le salieron al encuentro y gritaron. Con la poca voz que tenía le gritaron, Maestro, Maestro, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros, cuando llegamos acá, dijimos, Maestro, Maestro, ten misericordia de mí? ¿Alguien recuerda cómo llegó a este lugar? El Señor me hacía recordar eso. No te olvides nunca de cómo llegaste a este lugar. Nueve se fueron, 1 volvió, y subrayé 3 palabras. Volvió glorificando, a gran voz, se postró y le dio gracias. ¿Cuántos de nosotros somos o damos gracias al Señor cada día de nuestra vida por las cosas que hizo cuando nosotros llegamos en la forma en que llevamos? ¿Cuál era tu lepra, hermano? Mi lepra era que no tenía paz. Yo llegué al camino del Señor porque vivía trabajando 14, 18 horas. ¿Saben por qué? Porque hubo una vez que mis padres, en ignorancia, porque no lo sabían, quizás por leyes, por antigüedades, por lo que sea, a mí me echaron de mi casa. Y yo prometí a esos padres que nunca le iba a pedir nada porque ellos me pidieron algo que yo no podía hacer. Y por esa promesa yo vivía todo el tiempo atada a los trabajos. Porque mi promesa había sido, yo no te voy a pedir nada para criar a mi hijo. Nunca te voy a pedir nada para criar a mi hijo. ¿Y saben qué? Por esa promesa, durante mucho tiempo, yo lo único que me gustaba era simplemente el trabajo. Yo llegué al Señor pidiéndole paz, porque detrás del trabajo no disfrutaba ni a mis hijos, los que tenía ahora, ni a mi marido. No disfrutaba de mi vida. Y tenía todo, hermano. El dinero no me faltaba. Tenía todo. Tenía una persona que me cuidaba a mis hijos porque estaba con cama. Pero ¿saben qué es lo que tenía? Paz. Estaba estresada cuidando el dinero de otro. Porque encima ni siquiera a mí me pagaban bien. O sea, tenía que sacrificarme más de lo que el Señor me pedía. Me estresé tantas veces que muchas veces hasta no podía menstruar. Muchas veces. El Señor hoy te está diciendo, acuérdate cómo llegaste. Sé agradecido. No seas ingrato. ¿Cómo podemos agradecer al Señor? Y venía acá y decía, glorificando a gran voz, postrándose, dándole gracias. ¿Cuántas veces tenemos que decir aquí? Alcen su boca, alaben al Señor, denle su gracia.
gracia. Pasen a agradecer. Oh Santo Rey, tenemos que ser agradecidos. El Señor solamente quiere eso, que no se olviden que Él puso su mano cuando usted llegó acá con su lepra. ¿Saben? Mi papá siempre me decía, nunca te olvides de los favores que te hacen allá en el mundo. ¿Y cómo me voy a olvidar yo de mi Dios? Que cuando llegué la primera vez, me dijeron, ¿quieres aceptar al Señor? Y esta señora necia decía, yo ya conozco al Señor. Católica, apostólica, romana en ese momento. Y de Lomas. Al mes nuevamente llega Alejandra ahí, porque había algo que la atraía, pero no sabía qué. Y nuevamente mi hermana Silvia se acerca y dice, hermana, ¿quiere aceptar al Señor? Yo ya conozco al Señor, le volví a decir. Parecía Pedro. ¿Vieron cuando lo 3 veces? No lo conozco. Yo ya conozco al Señor, le decía. Hasta que una tercera vez el Espíritu tomó a la sierva y la sierva se paró al lado mío y empezó a decirme todas las cosas que había pasado en mi vida. Y yo sentí, ¿cómo puede ser que Él sepa si existe Dios? Si existe. Y lloraba porque me hablaba a mí. ¿Cuántos de ustedes escucharon la voz del Señor cuando llegaron acá con su lepra? ¿Cuántos de ustedes siguen recordando que el Señor está acá y aún así lo sigue bendiciendo? ¿Cuántos de ustedes siguen agradeciendo al único Dios que realmente ha curado toda su vida, su familia? Y si aún no lo ha hecho, es porque algo le está faltando. ¿Qué es lo que le falta? Agradecimiento. No sea ingrato, hermano. No sea ingrato. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. El único que cura la lepra. ¿Cuál es su lepra, hermano? ¿Cuál es la suya? ¿Saben qué? El Señor durante un año me estuvo diciendo y me estuvo sacando de a poquito mi trabajo. Cuando yo acepté al Señor, todo se dio vuelta. La hermana Alejandra cambió del 100%. La hermana Alejandra era una hermana que decía las cosas en forma dura, porque se hizo dura por lo que pasó. La hermana Alejandra era una persona que vivía gritando a sus hijos y con una mirada nada más le decía, hace esto. La hermana Alejandra era una persona a la cual muy pocas personas se podían acercar, porque lo mío era blanco o negro, era sí o no, y exigía si al 100, al 200%. Pero ¿saben por qué? Porque yo lo viví así, porque yo me exigí mucho más por esa promesa. Hoy hablaba del hermano, no prometas si no vas a cumplir. Yo por cumplir esa promesa, mira lo que llegué, a no tener paz. A no tener paz. A no poder compartir las cosas simples en mi familia, teniéndolo todo. Y siempre me gustó ese tratadito que es del dólar, que dice que podés tener dinero, pero no podés tener el sueño. Que podés tener dinero, pero no podés tener el amor. Que podés tener dinero, pero no tenés la salud. Que podés tener dinero, pero no tenés la amistad, ni matrimonio, ni nada. Yo eso lo comprendí. ¿Saben qué? Cuando llegué al Señor. Cuando el Señor me tocó y me dijo, yo te libro de esta lepra, pero uno tiene que disponerse para que uno sea librado de esa lepra. ¿Cuántas veces muchos hermanos vienen con su lepra, son sanados por el Señor y luego se alejan? ¿Cuál es la gratitud ahí? ¿Cuál es la gratitud? ¿Cuántas veces, incluso esta semana, cuando el pastor iba y oraba y hacía esos milagros del Señor, yo decía, ¿y por qué no está ninguno acá? Qué fácil.